Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos como siempre el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos con las preguntas, doctor. Pues sí, y sobre todo ahora que tenemos nuevamente a Alejandro con nosotros. Otra vez. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen. Bienvenido. Muchas gracias, igual. Bien, bueno, empezamos. Hay preguntas sobre el programa de postrimerías, que se habló del purgatorio. Y preguntan, ¿podría dar usted más ejemplos sobre las culpas espirituales, morales y materiales? Bueno, o sea, las culpas espirituales son todo aquello que va en contra de Dios. O sea, dudas de Dios, ofensas a Dios, abandonos, en fin, herejías. Morales es todos los afectos, pero los afectos humanos. O sea, ese apego, mucho apego o una relación no buena, por decirlo así, con las demás personas. Y la parte, las materiales son las partes físicas, ¿sí? O sea, podríamos hablar mucho de problemas, bueno, ¿por qué no decirlo? O sea, como algo eróticos, pero personales. Por ejemplo, masturbación, en fin, muy apegados a la parte sexual, no tanto a la parte moral de una persona con la cual se cohabita, sino simplemente por el hecho de cohabitar con quien sea. ¿Sí? En fin, esa sería la diferencia contra Dios, en contra, bueno, no en contra, sino en la parte humana, de relaciones humanas, y por último la parte material, satisfacción personal, la gula, en fin. Correcto. Entonces, aquí. Dice, ¿es lo mismo sufragio que indulgencia plenaria? No, un sufragio, o sea, es una oración, algo, un ofrecimiento, algo que se hace para como bienestar, para ayuda de la persona que se encuentra en el purgatorio. Una indulgencia plenaria no es una ayuda, se supone que es un perdón total, en lo que el alma a la cual se le aplica esta indulgencia plenaria es como el indulto, así total de sale ya. Okay. Las almas por las que nadie reza, las almas que están en el purgatorio, ¿son beneficiadas por el ofrecimiento que hacen los sacerdotes durante la Santa Misa? Bueno, Jesús nos habla de que todo lo que la divina voluntad hace, y estamos hablando de rezos, de misas, de ofrecimientos, o sea, llega prácticamente a todos, se esparce a todos. Pero existe algo que se llama haber hecho camino para que los sufragios puedan llegar. Eso lo vamos a tratar con más detenimiento en el programa de Diálogos Divinos. O sea, en la terminación del purgatorio tenemos que ver lo de los sufragios. Entonces, hay personas que nunca en su vida hicieron camino para que les puedan llegar los sufragios. Se ven como obstaculizados y entonces todo lo que se hace no llega, ¿sí? Así que si la persona no hizo camino, es muy difícil que pueda tener este beneficio. Si la persona hizo camino, entonces todo lo que la iglesia hace le puede llegar. Bueno, pero estaríamos hablando de personas bautizadas y que conozcan la Iglesia Católica, porque podemos hablar de nuestros antepasados, profetas, ellos hicieron también camino. Acabas de tocar un tema álgido en nuestra forma de interpretar toda la doctrina de la iglesia. Jesús nos dice que lo primero es, todos son hijos de Dios. Todos. Hemos acostumbrado que los hijos de Dios, o sea, son las personas bautizadas, que es en donde adquirimos ese nombre, ese título de hijos de Dios. Jesús nos dice
que en realidad todos somos hijos, porque venimos de un mismo Padre, somos creados por ese mismo Padre, porque Él ama a todos, o sea, en fin. El bautismo lo que significa es ya como una certificación de no de ser hijo de Dios, sino de infundir en esa criatura una semilla, un pequeño germen de vida divina, que es en donde ya lo tenemos, es ese injerto que la Iglesia hace con Jesús. Y es una semilla que tendremos que hacer crecer nosotros hasta donde podamos o queramos. Pero seguimos siendo hijos de Dios. Esto es cuestión de palabras que en realidad yo creo que no vale la pena mucho el meternos, porque lo mismo da. O sea, yo creo que lo importante es que para Dios, lo que Jesús nos dice es que todos somos criaturas de Él, que todos fuimos creados por Él, que el amor divino nos creó todo amor a todos, no puso diferencia entre bautizado o no bautizado, todos somos iguales en cuanto a creación. Por lo tanto, ser hijo de Dios, así como lo planteas, en el purgatorio debemos entender que todos los que estén en el purgatorio son almas que se salvaron, ¿sí? Y si se salvaron, aunque no hayan estado bautizadas, quiere decir que de alguna manera ya están con Dios. Tienen que pasar un periodo de purificación. Y Jesús nos habla de que cualquier persona, en cualquier forma, que haya seguido una idea de un ser superior y que haya sido totalmente fiel y muy cumplido en los deberes que él mismo o el grupo de personas con las que convive han marcado para hacer gratos a ese Dios, están siguiendo en alguna manera, están siguiendo, ¿cómo decir?, atributos divinos, justicia, lealtad, en fin. Sí. Por ejemplo, en el Evangelio dice, cuando le diste de comer a un hambriento, me diste de comer a mí. Uh-huh. Le diste de beber a un sediento, me diste a mí. Porque hasta los mismos cristianos le están diciendo, ¿y cuándo te dimos eso, Señor? Dice, cuando se lo diste a alguno de ellos. Ahí ya está generalizado, incluyendo, ¿no?, a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí el problema es que tenemos cosas muy arraigadas en nuestra forma de pensar y esto generalmente genera mucho conflicto emocional en nosotros. Por decir, no, es que nada más nosotros que estamos bautizados, nada más nosotros que somos de este grupo. Y se nos olvida que en el momento de la muerte, o sea, Jesús se presenta al alma. Bueno, unos instantes antes de morir se le presenta, lo rodea de amor, le hace ver todo lo que Dios hizo, le hace ver lo que en la voluntad humana hizo y después lo dota con una razón perfecta para que vea las cosas tal y como son, no como él piensa que son. Y después de eso le pregunta, bueno, ¿quieres conmigo? Sí o no. Yo me imagino a un arborícola de Australia que adoró, no sé, al dios rana, y que llega ese momento de su muerte, se le presenta a Jesús, lo rodea de amor, le expone todo lo que Dios ha hecho, le expone todo lo que la voluntad humana ha hecho, y después le pregunta, ¿qué quieres, conmigo o sin mí? Entendiendo que en ese darle a conocer lo que la divinidad ha hecho, está haciendo una epifanía de él, se está dando a conocer. Le está mostrando su belleza, le está mostrando su amor, le está mostrando su potencia. Y todo aquello va a generar no sé, como un imán ante aquella alma.
Y cuando aquella alma le diga, Señor, es que yo siempre adoré al Dios rana. Y le va a decir, sí, le va a decir Jesús, sí, hombre, yo soy el Dios rana, mira, crack, crack. ¿Sí? O sea, entender que el sacrificio de Jesús vale por todos, no nada más por los que se dicen católicos o se dicen cristianos. Y por ejemplo, ese arborícola le van a contar todo lo bueno que hizo por el prójimo y todo lo bueno que hizo por las ranas, porque él pensaba que lo estaba haciendo por Dios. Sí, por eso te digo, Jesús lo dice muy claro, que el que siguió su creencia, pero la siguió fielmente y haciendo todo lo que se suponía que le pedían, está corriendo atributos divinos ahí. Sí. O sea, así que eso se vale para Dios para poderlo traer hacia Él. Y luego el último encuentro. Y si esa persona dice sí, en ese momento se le toma como bautismo, pero un bautismo de deseo. Porque eso sí es, aquí sí no hay forma de poder decir que no. Para ir al Padre todos tienen que pasar por Jesús, es a través de Jesús. Pero ese a través de Jesús no es nada más en el bautismo sacramental, sino viene el bautismo de deseo. Y nunca hemos entendido, nunca hemos sabido que ese bautismo de deseo se puede hacer en el momento mismo de la muerte. Algo que nosotros no sabríamos. Si esto no fuera así, perdón por lo que voy a decir, el sacrificio de Jesús fue un fracaso total. Total, ¿por qué? Somos 7,000 millones de personas actualmente. Católicos, 1,100, algo así, de personas que seguimos nuestra religión, nuestra iglesia. Unos 700 millones, 800 millones de protestantes. Estamos hablando de 2,000 millones más o menos que creemos en Cristo. Pero 5,000 no. ¿No se podría llamar a esto un fracaso? Y una injusticia. O sea, porque el chinito o el japonés o el turco o quien ustedes quieran, que nació en un ambiente en donde no está Jesús, en un ambiente en donde se le enseñó otra cosa diferente y que él lo ha seguido siempre bien con todas las reglas, siguiendo las normas, y al final se muere, ¿no sería injusto que se condenara? Sí. Totalmente. O sea, y estamos hablando de ahorita de la cantidad de personas que existen el día de hoy. Pero si nos vamos hacia atrás, bueno, ¿cuántas personas más habrán vivido? Vamos a ponerse, se calcula que ha habido otro tanto de lo que existe ahora. Estamos hablando de 14,000 millones de personas. De hace 2,000 años para acá conocemos a Jesús. Y de 2,000 años para atrás solamente se conocía a Yahvé, y eso allá en Medio Oriente, o sea, con el pueblo judío. Entonces, ¿qué? ¿Todos los demás se perdieron? Sí, pues no. O sea, es un verdadero fracaso la pasión de Jesús. Y un fracaso no en el sentido de que haya fallado. No falló. Pero si nada más lo hizo para las personas que creen en él, entendamos que es un número mínimo del que estamos hablando. En fin, por eso te digo que tocaste un tema muy problemático, porque hay muchas personas que esto los puede decir así, que se le ericen los cabellos. Sí. Pero hay lecturas, tanto en el Libro del Cielo como en María Valtorta, donde Jesús habla perfectamente claro de esto. Dice, si Luisa se preocupaba en dónde estaba su madre después de muerta, podríamos decir que se salía de vivir en la divina voluntad.
No, o sea, no veo por qué. O sea, porque se preocupaba. Más bien ella quería, o sea, su deseo era de estar pagando por su madre, ¿sí? Y quererle evitar los sufrimientos a su madre. Entendamos que María Valtorta y Luisa, aunque viven en ambientes diferentes, María Valtorta vive en la parte humana y Luisa vive en la parte divina, en la parte de la divina voluntad. María Valtorta le consigue el purgatorio a su mamá. Y que dije consigue. Esas son las palabras exactas con las que está ahí. La mamá le dice, sé que rezaron por mí y ustedes me consiguieron el purgatorio. La mamá de Luisa, o sea, no tiene esta característica, pero Luisa acepta sufrir lo que su mamá debería de sufrir. Y esto nos va a marcar algo que es importante después para entender los sufragios. ¿No sería obvio que por todo lo que Luisa ha hecho por Jesús, por haber vivido, o sea, siempre en la divina voluntad, por ser el lugar, la persona donde se va a inaugurar el reino de la divina voluntad en la tierra, en fin, ser el inicio de este reino ya a nivel de la familia humana, ¿no sería lógico pensar que como un favor especial le dijera, de acuerdo, tu mamá queda perdonada? Sí, ¿verdad? Pues no. Jesús le dice, bueno, de acuerdo, pero sufres tú. Lo que ella tiene que sufrir me lo tienes que dar tú. Cosa curiosa. Y uno dice, caray, entonces es un juicio inexorable. No, no es un juicio. Primero, no es juicio. Y en segundo, no es que sea inexorable. Es que es necesario purgar. Y ya habíamos hablado de lo que es purgar. ¿Cuándo te purgas, Alejandro? Cuando compro purga. Dice nunca. No, o sea, bueno, lo he visto en las películas. Cuando alguien necesita expulsar algo que está en su organismo, estamos hablando de intestino. Las purgas es para sacar todo lo que hay ahí, ¿sí? Bueno, purgar quiere decir sacar lo malo. El purgatorio es una purga espiritual. Se tiene que sacar lo malo que tiene, que son todos los actos humanos, porque en el cielo no existe vida humana. En el cielo solamente existe vida divina. Así que todo lo humano que lleva la persona tiene que ser quitado y sustituido por lo divino, o sea, por amor a Dios. Entonces, de alguna manera la persona no es que se le perdone, es que se necesita convertir en divino lo que lleva de humano. Y para eso la persona tiene que poner de su parte. Si se le da, perdón, pero eso no tendría mucho significado para Dios. Pero aquí lo que hacen es cambia el sufrimiento, se lo aplican a Luisa, pero los efectos se lo ponen a la mamá. O sea, ese es el problema. Entonces, no se le exentó el purgatorio, sino que pasó, todo el purgatorio lo pasó Luisa y la mamá recibe todo el efecto de esos sufrimientos. No sé si con eso quede contestado, pero... Sí, porque leíamos que Luisa lloraba y lloraba porque estaba preocupada dónde estaba su mamá y eso hace pensar que Luisa estaba obrando con voluntad humana. Por eso es lo que dice el libro, o sea que todo el mundo pensaba de que cómo sufre porque se murió su mamá. Y ella en realidad lloraba, o sea, porque no sabía todavía dónde estaba su mamá. Jesús se lo reservó durante un tiempo y entonces ella era parte del sufrimiento que Jesús quería de ella. Uh-huh. Y aquí otras dos preguntas muy parecidas. Dice, si para Dios no hay tiempo, entonces él da el purgatorio a las personas
que sabe que son las personas por las cuales vamos a rezar en un futuro? Si entendemos que la eternidad es un acto único, todo está presente en ese acto. Está presente la creación del hombre allá hace quién sabe cuántos miles de años en el paraíso terrenal. Está presente la muerte del último hombre que haya sobre la tierra. Está presente la vida de toda la familia humana y de todos los actos de Dios. Por lo tanto, en ese punto eterno está la muerte de Adán. Voy a poner a Adán allá en el principio del tiempo. Y voy a poner a una persona que viva en la divina voluntad días antes de que termine el mundo. Una distancia de miles, miles y miles de años. Si esta persona que vive en la divina voluntad 2 días antes de que el mundo se acabe y hace un giro en la pasión de Jesús, toma la sangre de Jesús, el amor, el sufrimiento y se lo aplica a Adán, en ese momento Adán está recibiendo ese sufragio en el momento de entrar al purgatorio. O sea, aquí ya el tiempo que nosotros conocemos prácticamente queda inútil. Ahí es todo en un mismo instante. Esto es una cosa maravillosa porque podemos ahorita nosotros, en la divina voluntad, podemos hacer sufragios, podemos hacer giros en la pasión de Jesús y aplicarlo a las almas del purgatorio. Y no es que lleven 1 año, 2 años, 10 años, 20 años en el purgatorio, sino que lo están recibiendo en el momento de que entran al purgatorio y se les descuenta, o sea, parte de su tiempo, porque se les aumentó el ardor del amor para que purguen más rápido. Tenemos un programa en Diálogos Divinos que es eso, ¿verdad? Que hablamos del tiempo, que para Dios no hay tiempo y que para nosotros es un concepto muy difícil de entender, que podemos ayudar a las personas que vivieron antes y también a las del futuro. A las del futuro también. También, eso es lo maravilloso. Así es, o sea, no hay tiempo. Todo está en un acto, en un solo acto. La divina voluntad, Dios mismo es unidad. Nada hay que no lo tenga presente. Lo malo para nosotros es que como nos desarrollamos y nos desenvolvemos a través del tiempo y del lugar, para nosotros es muy importante saber en dónde y cuándo. Son 2 cosas que no podemos como dejar a un lado. Pero si entendiéramos que en Dios no existe esto, entenderíamos que aún nosotros, viviendo en unidad con Dios, o sea, viviendo en la divina voluntad, estamos prácticamente en ese acto único de Dios y podemos actuar en cualquier momento de la historia divina, no tanto de la historia humana. Yo hoy le decía a una persona que el tiempo es para la tierra, entonces al morir le dije hasta podría ser posible que en el mismo momento todos los que hayamos muerto en cualquier momento, todos al mismo tiempo vamos a entrar al cielo. Digo, como posibilidad. Bueno, o sea, en términos generales, es en el acto único de Dios, así es. Dice, somos tan débiles, ¿cómo podremos pasar lo mismo de nuestro Señor? Supongo que se está refiriendo a los sufrimientos de la pasión de Jesús. Sí, yo creo. O sea, aquí debemos también, esto es otro de los grandes, ¿cómo diríamos?, problemas de entendimiento. Cuando Jesús nos dice que tenemos que hacer lo mismo que Él hizo, cuando nos dice que en nosotros se va a repetir su pasión, que quiere repetir su pasión en nosotros, generalmente nuestra idea se va a recibir latigazos, a que nos pongan una corona de espinas,
a recibir golpes, insultos, en fin, clavos en las manos, en los pies. Y no es exacto la idea. Si la divina voluntad es unidad, en la divina voluntad está todos los actos de la pasión de Jesús. O sea, está su captura, está la pasión del huerto, está su prisión, están sus juicios que tuvo, están los golpes, los insultos, las blasfemias, las escupitinas, están los flagelos, está la corona de espinas, los clavos, la lanza, la hiel que le dieron, en fin, está todo. Cuando la divina voluntad participa en uno de los actos de la criatura, la divina voluntad se pone toda ella en ese acto. Y al ponerse toda ella en ese acto, en ese momento, todo lo que contiene se está poniendo en acto ahí, en ese momento. Por lo tanto, la pasión de Jesús, con todo lo que Él sufrió y con todos los efectos que lo que sufrió lograron, Él se pone en el acto de la criatura. En un paso, ahí se pone los pasos de Jesús, pero se pone todo lo que Jesús sufrió. Por eso es que nos dicen que cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina que se multiplica. Y si es una vida divina, es completa. ¿Sí? Por lo tanto, no necesariamente debemos tener el martirio, el dolor de Jesús. El martirio que vamos a tener es el martirio de la renuncia a lo nuestro, de la renuncia a nuestra voluntad, que ese es el verdadero martirio, es la verdadera crucifixión, y ese martirio es el que nos permite tener en nosotros todo lo de Jesús, pero no físicamente. Pero se va a repetir. Probablemente en algunas personas vaya a haber el deseo de Jesús de participarles sus sufrimientos físicos. Eso ya será decisión de Él, quién escoge y quién no. Pero de lo demás, todos. Y luego, en nuestros sufrimientos, una enfermedad, un dolor, alguna discapacidad, en fin, algo que nos suceda, ahí se monta también ya un poco más real el sufrimiento de Jesús, pero ya viviéndolo junto con Él. O sea, no nada más como una repetición en cada acto, sino ya más específico en ese momento. Entonces no se trata de si soy débil o no soy débil. Se trata de si acepto o no acepto el sufrimiento de la renuncia de mi voluntad. A raíz de los programas en donde mencionamos a María Valtorta, había muchas personas que no conocían la existencia de la obra de María Valtorta y nos pregunta, ¿y debemos conocer la obra de María Valtorta? ¿Es, digamos, una obligación? Obligación, no. Yo les diría lo siguiente, o sea, como cosa personal. Es muy llamativo, muy bello el leer el libro del cielo, leer las verdades de la divina voluntad. Pero a la hora de ponerlo en práctica, nos falta como un ejemplo. No tenemos ejemplos de alguien que viva en la divina voluntad para saber más o menos cómo es. Luisa no nos sirve de ejemplo. ¿Por qué? Porque Luisa se pasó 64 años en la cama, o sea, y no por enfermedad, sino por un ofrecimiento que ella hizo, y así que no me sirve de ejemplo. Si yo tuviera que seguir los actos de Luisa, me tendría que ir 64 años a la cama, y pues ya no me alcanza el tiempo. Así que no se trata de eso. Luego, María. María es la reina de este reino, María lo vive en plenitud,
tampoco me sirve de ejemplo, porque María es inmaculada. María nunca tuvo ni siquiera un acto de voluntad humana. Bueno, me equivoqué. Tuvo un solo acto de voluntad humana, que fue la renuncia a su voluntad en el momento en el que su alma fue creada. Porque en ese momento que ella decide no querer nada con su voluntad, es un acto de voluntad humana de ella diciendo, no la quiero. Y de ahí en adelante todo fue voluntad divina. Eso es lo que permite que ella sea inmaculada, lo que permite que se le dote con todas las gracias que tuvo, que se le done, la fecundidad divina para poder engendrar en ella al hombre Dios. En fin, no nos sirve de ejemplo. Podemos ver su comportamiento externo, pues sí, pero es como difícil a través de lo que conocemos de ella. Es difícil conocer a Jesús en su comportamiento, que Él es la misma voluntad divina, el mismo reino de Dios es Él. Entonces, tratar de imitarlos a ellos estaría bien, pero el problema es cómo. ¿Cómo se comportaba Jesús en el trabajo? No tenemos idea. ¿Cómo se comportaba Jesús en el trato con sus vecinos? No tenemos idea. Podemos pensar que es muy amable, muy bondadoso, todo lo que quieran, pero no tenemos ejemplos. ¿Cómo se comportaba Jesús cuando había alguna dificultad, algún problema? No lo conocemos. María Valtorta, la obra de María Valtorta, es una narración de la vida de Jesús desde el momento mismo de la concepción de María hasta la asunción de María. O sea, tiene todo el intervalo tanto de la vida de ella, de nuestra madre, como de la vida de Jesús desde el momento de su encarnación. En fin, y eso nos sirve de un ejemplo para ver cómo se comportaban, cómo reaccionaban a los estímulos que todos nosotros podemos tener. Entonces, obligación no es. No hay obligación de leerla, pero es conveniente, porque nunca vamos a tener la certeza del cómo obraba Jesús y María en este mundo si no tenemos un parámetro, una narración de su vida. El Evangelio es muy escueto y nos describe prácticamente momentos muy específicos, pero todos referidos a la redención. O sea, no nos describe su vida cotidiana, no nos describe su vida normal, nos describe momentos claves de la redención. Por lo tanto, no tengo el material, no tengo la capacidad de poder saber cómo interactuaban con los demás. Por eso es conveniente saber conocer a María Valtorta. Aparte de que es una doctrina increíble y junto con eso, bueno, pues nos va dando una noción perfecta de todo lo que Jesús hizo en su vida. Así es, nos hace ver bien a Jesús como verdadero hombre y como verdadero Dios. Así es. Muy completa la obra, muy recomendable que la lean. Dice en el libro de las 24 horas de la Pasión, Jesús menciona mucho el interés propio en los actos. Querer vivir en la divina voluntad me produce esa sensación de que lo hago por interés propio, por lo que yo gano, no por lo que Jesús quiere. ¿Cómo renunciar a mi querer, a mi interés? La única manera que hay es conociendo más a Jesús y acrecentando el amor que se le tiene a Jesús, porque entonces el interés es darle gusto a Él, darle algo a Él y no a nosotros. Porque en realidad el vivir en la divina voluntad, la mayor ganancia que hay en ese vivir
es para Él, no tanto para nosotros. Pero, vuelvo a repetir, esto se logra a base de conocimiento y a base de ir creciendo en ese amor hacia Él. No sé qué opinen. Sí, aquí siempre hemos pensado que qué ganamos con amar a Dios, qué ganamos con lo que Él nos dé. Siempre le pedimos, dame, dame, dame. Nunca le damos. Y nunca nos hemos imaginado que nosotros podemos hacer algo por nuestro Dios. Uh-huh. Desde agradecimiento, desde correspondencia, desde regresarle amor. Estas revelaciones nos han abierto mucho los ojos de que podemos nosotros darle a nuestro Creador, corresponderle, retribuirle en todo lo que Él nos ha dado. Y siempre para nosotros, pero nunca para Él. Así es. ¿Verdad? Y si no lo hace uno, lo hace otro, pero pues otra persona lo va a hacer porque Jesús dice que no se terminarán los años hasta que Él haya conseguido todo, ¿no? Pero uno dice, no, pero ¿para qué se tarda tanto? Mejor yo lo hago. Claro. Bueno, exactamente. Algo que también es importante, y yo tengo la firme convicción de que no lo hemos pensado desde este punto de vista. Siempre tenemos la idea de que Dios todo lo ha hecho por amor para nosotros. O sea, nosotros somos como el centro de Dios, de Jesús. Voy a hablar de Jesús. El centro de Jesús somos el Padre, que es retribuirle a Él, y nosotros. Él vino por el pecado para redimirnos. Todo lo hace para nosotros, todo lo que Dios ha hecho, la creación para nosotros, la redención para nosotros, la santificación para nosotros. Si nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, estamos poniendo a ese ser inmenso, infinito, lleno de todos los dones, de todos los atributos posibles, en esa inmensidad de lo que Él es, lo estamos supeditando a una criatura inferior. A nuestro servicio, ¿no? A nuestro servicio. Pero muy inferior. Sí, muy inferior. Por eso, una criatura inferior. Todo lo que el Padre ha hecho es para el hombre. Lo que Jesús y el Verbo Eterno han hecho, para el hombre. Lo que el Espíritu Santo ha hecho, para el hombre. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y Dios? Ah, no, es que Él es puro amor. Él no necesita nada. Él no necesita nada, Él lo hace todo por amor, Él es magnánimo con nosotros. Sí, nada más que estamos entrando en un terreno en donde este Dios inmenso, infinito, todopoderoso, se está supeditando a su criatura. Y entonces, generalmente uno piensa, bueno, ¿qué querrá Dios? Nos dicen que no se le puede dar nada, no se le puede agregar nada. Y entonces, cuando nos dicen que Dios es amor, ¿qué pensamos? Que Dios tiene un sentimiento hacia nosotros, un sentimiento de amor, perdón, sí. de entrega. Pero ¿y Él no requerirá nada? Si es real que Él es amor, el amor debe ser completo. ¿Y cuándo el amor es completo? Cuando es correspondido. Cuando es correspondido, cuando hay una retribución. El amor se da, es un acto, no es un sentimiento. Dios se da todo y tiene que tener una retribución. O sea, un agradecimiento y un llevar a cabo todo lo que Él pensaba. Y ese es lo que, como dos mitades de una fruta. La primera mitad es el darse, la segunda mitad es el retribuir, y eso es lo que conjunta, lo que forma, lo que llena totalmente esa palabra de amor. Ahí está el amor, y ese sería el Espíritu Santo. Porque ahora el amor tiene que dar, y el encargado de dar es exactamente el Espíritu Santo. El amor de Dios tiene que tener forzosamente tres personas. Por eso es que Dios es trino.
Son 3 actos distintos del mismo ser divino para que realmente sea amor. El Padre es la primera persona de la Trinidad, es la divinidad que toma la figura del Padre para dar. Se da todo, da su naturaleza, da su vida, da sus atributos, da todo. ¿Qué sucede? La generación del Verbo. Segunda persona de la Trinidad que es exactamente igual que el Padre, menos en la paternidad. O sea, no puede recibir la paternidad porque entonces él sería nada más un cambiar de lugar, el Padre. No se estaría dando, sería nada más moverse de lugar. Entonces debe dar todo menos su personalidad de Padre. Aquella segunda persona recibe todo lo que Dios es. Recibe naturaleza divina, recibe vida divina, recibe atributos, obras, pero lo que no recibe es la paternidad. ¿Por qué? Porque él ahora es hijo. Ahora ya adquirió una personalidad de hijo. Cuando este hijo lleva a cabo todo lo que el Padre le entregó y le corresponde, ¿qué sucede? Que en ese momento ya se junta tanto el dar como el retribuir y ahí está completado el movimiento del amor para ser amor. En esos 2 movimientos, de ahí procede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se dice se generó, no se dice se creó, se dice procedió. Procede de los 2 movimientos, del Padre y del Hijo. ¿Y cuál es la función de esta tercera persona? Bueno, pues la función es amar, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios y el Espíritu Santo es el que va a comunicar toda esa vida divina que tiene en su interior. ¿Y a quién se la va a comunicar? O sea, ¿a quién? Necesita las criaturas. Necesita a un ser que esté fuera de Dios, fuera de la Trinidad, o sea, en el adintre de Dios. Ahora necesita a un ser que esté en el adextra de Dios. Y un ser que sea capaz de recibir a todo Dios, porque ese es el movimiento del amor, darse. Entonces, un ser que sea capaz de recibirlo y un ser que sea capaz de corresponderle, pero de corresponderle con el mismo amor. No lo podía crear, porque si lo hubiera creado, ese ser creado ya no sería igual que Dios. Por el solo hecho de ser creado y Dios ser increado, ya no serían iguales. Entonces, ¿cuál es la solución? La encarnación del Verbo. O sea, el Verbo eterno toma una naturaleza humana, y no humana tomada de los hombres, sino Él es el primer hombre. En Él es en donde se forma la figura humana. Y como es Dios mismo, pero al mismo tiempo tiene su naturaleza humana, verdadero Dios, verdadero hombre, ahora todo lo que Él puede recibir es a todo Dios. Y Él puede pagarle a Dios con lo mismo, con un amor divino por ser Dios también. La creación es para que este ser que está dentro de la Trinidad pueda vivir fuera. Entonces ya está fuera de la Trinidad. Y hay una lectura muy hermosa en el libro del cielo, en donde dice Jesús que antes de crear al hombre, su amor, bueno, él le dijo a su amor, no quiero estar solo. Y el que está hablando es Jesús. No quiero estar solo. Quiero una criatura para ser compañía, para poder dividir todo lo que yo soy, para poder tener esta relación de amor ahora del Dios humanado, pero ahora quiere tener
otros seres iguales que él como hombre para poder compartir aquello. Y ahí entramos nosotros. Y nosotros sí somos creados. A nosotros no nos cabe todo Dios. Nosotros no somos capaces de pagarle a Dios con el amor divino. Pero si este ser, Jesús, se funde en nosotros, se une a nosotros, en ese momento nos participa todo lo de Él y ahora nosotros también podemos recibir el amor divino y pagar con amor divino. Eso nos lo dijo Jesús en el Evangelio. O sea, en la última cena, cuando dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. En fin, ya hasta se me olvidó la pregunta. O sea, que cómo actuar las obras de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros hacer lo mismo que hace Jesús, el amor? Y eso fue el anterior, pero Bueno, se siguió ese. La pregunta era del interés. De la persona. Sí, del De no interés tener de el la interés. persona. Perdón, Ajá. sí, cierto. Entonces, después de toda esta plática, sí, totalmente Porque se extendió el tema. Pero ahora podemos entender que el que recibe más es Dios mismo. O sea, Dios es el que está recibiendo más. Dios es el que, lo voy a decir con una palabra aquí que usamos en la jerga normal, es el ganón. ¿Sí? Y eso nos lo dice Jesús también en los escritos, cuando le dice a Luisa, oye, ¿te parece poco que todo un Dios vaya en busca de sí mismo en la criatura? Y eso se lo dice porque Luisa le hace la misma pregunta. Dice, bueno, para nosotros es un gran interés, pero para ti, ¿qué? Y entonces Jesús le contesta esto. Para poder cambiar ese criterio de decir yo quiero vivir en la divina voluntad por lo que voy a ganar, necesito conocer y amar. En la medida que vamos conociendo, vamos amando más a Jesús y vamos quitando lo nuestro. Se va quitando y el interés prácticamente se quita y ahora vivimos pero para el interés de Él. Que al final de cuentas son los mismos intereses. Pero ahora se cambia la intención. Sí, porque todo lo que se logra es para Él y nos lo da, exactito nos da a nosotros lo que Él recibe. Así es. Preguntan, ¿podría explicar lo que Jesús menciona como el orden de la caridad? Bueno, el orden de la caridad. Yo creo que esto mejor lo leemos porque es para que se entienda perfecto. O sea, hay una lectura en el libro 4, que es la cual 49. 4:49. Vamos a oírla y vamos comentando ahí un poco. Es de enero 16, 1901. Como continúo viéndolo un poco enojado con el mundo, yo quería ocuparme en aplacarlo, pero él me distrajo diciéndome, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos, y los más cercanos a mí son las almas purgantes. Porque ya están, con eso. Exacto. Porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Este es un punto interesante, o sea, la caridad ahora se debe de ejercer, o sea, para él lo que más quiere y lo que más le agrada es que dediquemos esa caridad hacia las personas que más cerca de él están. Y las personas más cercanas son las que están en el purgatorio. Ya sé que van a pensar que sí, que las del cielo están más cercanas, sí, pero esas ya le pertenecen. Ya las tiene con él, ya no tiene ese deseo de que lleguen a él. Las almas del purgatorio ya le pertenecen, pero todavía no llegan a él. Por lo tanto, él está ansiando tenerlas consigo.
Es como cuando ustedes compran por internet, perdón, Ujú. algo que les gusta mucho, y mientras no les llega, están con el ansia de esperar que llegue el mensajero a decir, aquí está lo que compró. ¿Sí? Perdón que lo diga de esta manera, pero para más o menos entendernos. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy Fíjense en algo que las cosas hay que irlas puntualizando. Viven, ¿dónde? continuamente en mí. En mí. Cosa curiosa, están en el purgatorio, pero dice, viven continuamente en mí. ¿Y eso qué? Y entonces el purgatorio está en Jesús. Lo contiene Jesús. Mejor Oh. vamos a ponerlo de otra manera. El purgatorio será un lugar Pues ya no. apartado. No. Viven continuamente en mí. Me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo. Impotentes. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Sí. Impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. O cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca. No solo cerca, sino dentro de mí. Y Yo creo que más claro no se puede, o sea, en realidad, porque esto es una gran discusión que hay de dónde está el purgatorio, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el purgatorio según esto? en Jesús. En Dios. Sí. Sí, porque ¿cómo se llama? Cuando alguien llega que muere, entonces Jesús pregunta si quieres mi plan o no quieres mi plan. Y la persona dice sí, y en ese momento terminaron sus actos. Ya él ya no tiene actos. Ujú. Entonces, una persona que hablaba que estuvo en el purgatorio describía que lo que vio era puras cabezas, como cabezas que salían del piso. O sea, yo creo que a lo que se refiere es que ya la persona ya no tiene ni brazos ni piernas porque ya no tiene actos, ya no puede actuar nada y es nomás a lo que se le da hasta que ya sale de allí y ya tiene voluntad divina. O sea, que están sufriendo dentro de Jesús, pero a lo que Jesús les vaya dando para su Purificación. a lo que le den y ya. Así es. Seguimos. Y cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas. Supón que tú que tuviste una madre, una hermana, que convivieran contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas, y un extraño que viviera fuera de tu habitación, también en un estado de dolores, pero que se puede ayudar por sí mismo, ¿no agradecerías más si alguna persona se ocupara en aliviar a tu madre o a tu hermana que al extraño que puede ayudarse por sí mismo? Y yo, ciertamente, oh Señor. Y después agregado, la segunda caridad, más aceptable a mi corazón, es por aquellas que si bien viven sobre esta tierra, pero son casi como las almas purgantes. Esto es, me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran propias. Ahora, si éstas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimiento, y alguien se ocupa en aliviarlas y ayudarlas, a mi corazón le resulta más agradable que si se les hicieran a otros. Jesús se ha retirado y yo encontrándome a mí misma. Perdón, creo que es muy claro este segundo, ¿no? Uh-huh. O sea, son almas que también quieren estar con Él, lo aman, hacen todo por cumplir su voluntad, pero tienen problemas, tienen necesidades morales o necesidades materiales que los hacen sufrir. Entonces, Él agradece muchísimo a alguien que se preste para socorrer y aliviar un poco esas necesidades, esos sufrimientos, ¿no? Yo creo que todos conocemos a personas así. Así es. Y a veces no tenemos una idea exacta de lo que una persona puede estar pasando o puede estar necesitando. Las apariencias engañan. O sea, nosotros vemos a una persona que quizá la consideramos como normal,
como cualquiera de los demás, pero que en su interior está sufriendo, puede ser la carencia física, monetaria, en fin, puede ser carencia de afecto, puede ser que no tenga a nadie que le ayude, que lo ame, que lo acompañe, en fin. Ese es el punto. Y en esas almas Jesús agradece mucho el que haya personas que se acerquen y traten de mitigar esos sufrimientos. Si nosotros entendiéramos que la vida nos la da Dios y que todos los medios que tenemos en nosotros son dados por Dios, porque en realidad Él es el que permite, Él es el que pone las bases y Él es el que nos dio la capacidad de hacer o no hacer. Entonces, Dios deposita en algunas personas como si fueran cisternas, agua almacenada para darle de beber a los sedientos. Entonces, lo malo es que lo hemos tomado como propio, como que esto es mío, esto yo me lo logré, esto no tengo por qué compartirlo, los demás que se rasquen con sus propias uñas. En fin, ese sentimiento de apartarse, ¿sí? Bueno, si entendiéramos que Dios nos ha permitido tener lo que tenemos para poderlo compartir, Dios me ha permitido que tenga medios materiales para poderlo compartir con el que no tiene. Dios me ha dado la capacidad de poder entender, de poder conocer más a Dios, pero no nada más para mí, sino para los demás, para poderlo compartir, para poder decir, bueno, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo les doy. Que lo acepten o no lo acepten, eso no importa. Lo que importa es el movimiento de decir, aquí está. ¿Sí? Entonces esa es la segunda orden de la caridad, la más preciada. Y si nos damos cuenta, las dos que llevamos son almas que están cerca de Dios. Jesús se ha retirado y yo, encontrándome en mí misma, me parecía que eran cosas que no iban según la verdad. Entonces, al regresar, mi adorable Jesús me ha hecho entender que esto que me había dicho era según la verdad. Solo quedaba hablar sobre los miembros separados de Él, que son los pecadores, y que quien se ocupa en reunir estos miembros sería muy aceptable a su corazón. La diferencia que hay es esta, que encontrándose a un pecador oprimido por una desventura y uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente, el Señor agradecería más esto que si se hiciera a aquellos que están en el orden de la gracia. Porque si estos sufren, es siempre un producto o del amor de Dios hacia ellos o del amor de ellos hacia Dios. Y si los pecadores sufren, el Señor ve en ellos la marca de la culpa y de su obstinada voluntad. Me parece que así he entendido, pero dejo el juicio a quien tiene el derecho de juzgarme, si va o no va según la verdad. Y algo que es interesante, no sé si nos dimos cuenta, o sea, cuando se hace esto es no para convertirlos, sino es por dar, nada más, por aliviar. No es que, bueno, si te conviertes, mira, trato de entrar, te voy a dar para que me escuches, para que me abras la puerta y yo venga a hablarte para convertirte, sino es por dar. Uh-huh. Bueno, pues amigos, este es el término del programa, el tiempo se nos termina. Saludamos, agradecemos la presencia de Alejandro. Gracias a ustedes. A ver si Gracias, lo vemos Ale. más seguido. Sí, De Alejandra, Gracias, doctor. de Paris. Gracias, Y padre. sobre todo a ustedes, amigos, por haber estado aquí con nosotros. Hasta luego. hasta luego, gracias, buenas noches. Hasta luego, amigos.